Y ahora conversamos al respecto con el senador de la Democracia Cristiana y presidente del Senado, Patricio Walker. Senador, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Reacciona ante este fallo de la Corte Suprema? Me parece un fallo muy positivo, efectivamente un fallo novedoso, pero que apunta a la línea de la evolución del derecho internacional. Muchos países, cuando uno habla de derechos humanos, dicen, oiga, usted no se meta conmigo porque hay un principio que es el de la no injerencia. Pero hay otro principio que es mucho más fuerte, mucho más potente, que es el de la universalización de los derechos humanos. Los países de América Latina hemos ratificado muchos acuerdos que hoy día están vigentes, por ejemplo, la Carta Interamericana Democrática, en el Tratado Constitutivo de UNASUR, del CELAC, también hay compromiso de los países a respetar los derechos humanos. Y lo que tenemos en Venezuela son presos de conciencia, presos políticos, que están en las cárceles, como el caso de Daniel Ceballos o Leopoldo López, simplemente por pensar distinto. Tenemos el caso de López, de un exfiscal que lo persiguió penalmente, que reconoció que él había sido presionado, que tuvieron que inventar pruebas contra él, y hoy día Leopoldo López está en la cárcel simplemente por pensar distinto. Es lo que tenía la Constitución del 80, en la época de Pinochet, el artículo 8 que sancionaba a los presos de conciencia, por ejemplo. Por eso Clodomiro Almeida estuvo en la cárcel, y en consecuencia uno acá no puede tener doble estándar, hay que tener una postura muy clara. Lo que la Corte Suprema ha dicho, mire, que Chile oficie a la OEA para que efectivamente la Comisión de Derechos Humanos vaya a ver la situación de salud de estas personas, y me parece un fallo tremendamente potente. Yo creo que los estados no pueden ser neutros, insípidos, incoloros en materia de derechos humanos, tenemos que tener una actitud proactiva. Usted mencionaba precisamente el caso de la dictadura de Pinochet, senador. ¿No es incoherente que Chile haya defendido que no había extraterritorialidad de la ley en el caso de Pinochet y se haya jugado diplomáticamente con todo para impedir que una justicia de otro país interviniera en ese caso, y que ahora sí se defienda por parte del Estado de Chile la extraterritorialidad de la ley en este caso? Yo creo que ese tema fue súper discutible, ¿eh? Habían tesis muy válidas de algunos que decían que efectivamente cuando el país de origen no es capaz de juzgar, efectivamente otro país en virtud de los tratados internacionales puede intervenir. En este caso puntual es sumamente claro que Venezuela tiene un poder judicial que no es independiente, que es manejado por el gobierno de Maduro. El 80% de los jueces son provisorios. Si fallan en contra del gobierno, son sacados, son destituidos. Y ahora está proponiendo una ley de indemnización a los jueces para dejar a los tribunales de justicia con puras personas incondicionales al gobierno de turno. Cuando no actúa el país subsidiariamente, supletoriamente, puede actuar otro país o una corte internacional. Y en ese sentido, esa tesis jurídica yo la comparto, más allá que se haya o no aplicado en el caso que usted menciona. Claro, porque es precisamente el caso. En ese caso la justicia chilena no había actuado en el caso de Pinochet y tribunales internacionales sí intentan actuar. Por eso le insisto, no estamos viendo una incoherencia en la actuación del Estado de Chile. Fue el gobierno de la Concertación, de hecho, el que defendió en ese momento que Pinochet fuera devuelto al país. Bueno, lo que pasa es que efectivamente habían dos interpretaciones. Una, que efectivamente se estaba haciendo justicia en los temas de Pinochet, los casos del RICS, violación a los derechos humanos, en fin, hay varios juicios. Pero efectivamente después mucha gente en Chile se frustró al ver que con un resquicio legal de una supuesta demencia senil, que fue claramente un invento, finalmente no se hizo justicia con Pinochet. Y esa fue una deuda que yo creo que fue muy lamentada por la mayoría de los chilenos, que no se haya hecho justicia con el gran responsable de la violación de los derechos humanos en la época de la dictadura, que fue Augusto Pinochet. Y en ese sentido, por supuesto, que mucha gente puede estar molesta y efectivamente interpretar lo que usted señala, pero efectivamente yo tengo la impresión que en ese minuto muchos tenían aún la esperanza de que en Chile se iba a hacer justicia con Pinochet. Senador, el gobierno ya ha dicho que acata este fallo de la Corte Suprema, que le da cumplimiento. ¿No es delicado que un fallo de un tribunal comprometa las relaciones exteriores de Chile? Porque esto evidentemente va a tener consecuencias en términos de las relaciones internacionales de Chile con Venezuela. Lo que pasa es que, a diferencia de Venezuela, nosotros sí tenemos un poder judicial autónomo, independiente, que el gobierno de turno no lo pautea. Nosotros hemos firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, que se incorporan al ordenamiento interno por el artículo 5 de la Constitución.
Y en consecuencia, lo que tiene que hacer el gobierno es lo que dijo el ministro Burgos. Al gobierno no le corresponde comentar, decir si le gusta o no le gusta, le corresponde acatar. Y en consecuencia, lo que hay que hacer es oficiar a la OEA para que la Comisión de Derechos Humanos haga lo que se le pide, y lo que haga la OEA, como decía el ministro Burgos, ya es harina de otro costal, y en ese sentido, naturalmente que ahí nosotros tenemos que esperar lo que ellos decían. Yo creo que aquellos que piensan que uno no va a tener conflictos internacionales en la medida que uno es neutro, que uno es pasivo frente a la violación de los derechos humanos, está profundamente equivocado. Yo creo que hay que tener una visión ética respecto del derecho internacional, de los derechos humanos. Por eso hay un Tribunal Penal Internacional que juzga, ¿cierto?, los genocidios, la violación de los derechos humanos, y eso es una conquista de los actuales tiempos. Ha habido una evolución en derecho internacional, en los derechos humanos, y por eso, si uno es riguroso y analiza la Carta Democrática Interamericana, que firmó, entre otros, Venezuela, o el Tratado Constitutivo de UNASUR, o el CELAC, que promovió con mucha fuerza Venezuela, ahí se establece la obligación de respetar, por ejemplo, la independencia del Poder Judicial, que haya separación de poderes, que haya respeto a los derechos humanos, que no hayan presos de conciencia, que hayan debidos procesos, situaciones que no se están cumpliendo ni respetando en Venezuela. Entonces, así como en el pasado, quienes éramos opositores a Pinochet, agradecimos que un Felipe González viniera a Chile en su época a solidarizar con la oposición, a pedir que se respetaran ciertas normas en el plebiscito, a que se liberaran a los presos políticos, a que volvieran los exiliados. Así como nosotros agradecimos la solidaridad de ellos, también tenemos que agradecer la solidaridad de muchas personas que hoy día están en la oposición en Venezuela, que recibieron a muchos exiliados, Renan Fuentealba, Jaime Castillo Velasco, Claudio Huepe, Anselmo Zule. Nosotros no podemos mirar para el techo, como le dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la carta de 18 páginas que le mandó a Nicolás Maduro, pidiendo que existan condiciones para que haya una elección transparente y limpia el 6 de diciembre, donde se van a elegir parlamentarios. Esas son las actitudes que a mí me gustan, y yo por lo menos en esto creo que no podemos ser neutros. Senador, usted ha repetido varias veces, no podemos ser neutros, no podemos ser incoloros, no podemos mirar para el techo con respecto a lo que está pasando en derechos humanos en Venezuela. ¿No es precisamente eso lo que ha hecho el gobierno chileno? Porque no ha habido una actitud enérgica de condena a las violaciones de derechos humanos, ni de parte del canciller, ni de parte de la presidenta Bachelet. Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Muchas veces los gobiernos hacen algunas gestiones que son privadas, que son un poco más discretas, y a veces van acompañadas por declaraciones públicas. En el caso, por ejemplo, cuando vino Lilian Tintori, que es la señora de López, cuando vino a Chile, yo la recibí acá en el Senado, le hicimos un reconocimiento, un homenaje, se aprobó un proyecto de acuerdo pidiendo la libertad de Leopoldo, vino con Michi Capriles, que es la señora de Antonio Ledesma, que era el alcalde, es el alcalde de Caracas, elegido, ¿cierto?, que está en su casa con arresto domiciliario. En esa visita, por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión con el canciller, con ellas. Muchos no supieron de esa reunión, después se informó. Y la verdad es que ahí se dijeron muchas cosas que yo no puedo decir por razones de discreción, porque no estoy autorizado, pero yo creo que el gobierno chileno ha tenido una evolución positiva y han hecho gestiones para obtener la libertad de Leopoldo López y también pidiendo que no se afecte la libertad de otras personas como María Corina Machado. Naturalmente que yo no estoy autorizado para dar a conocer el detalle de esas gestiones, pero uno puede ayudar haciendo gestiones privadas, discretas y también con declaraciones públicas. Probablemente los senadores, los parlamentarios tenemos más libertad, pero siempre es bueno hacer más en esta materia. Quien sí habló públicamente en su momento como presidente de la República sobre este tema fue Sebastián Piñera. Él dijo que Chile respeta la autodeterminación de los pueblos, pero que se debe fomentar la protección de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales también en Venezuela. ¿Se siente más cercano usted en el tema de Venezuela a lo que hizo el presidente Piñera que lo que ha hecho la presidenta Bachelet? A ver, yo creo que la presidenta Bachelet ha dicho más o menos lo mismo, tal vez a veces más genérico. El gobierno del presidente Piñera tuvo al principio una actitud un poquito dura con Venezuela. Venezuela le dijo no se metan con nosotros, y ahí bajó el tono en Chile. Y al final se dio la declaración que usted dice, que por supuesto la comparto. Pero yo creo sinceramente que nuestro gobierno actualmente, tal vez más que en el primer gobierno, hoy día está consciente que en Venezuela no se cumplen
algunos requisitos que son básicos en un Estado de Derecho, que es la independencia del Poder Judicial, que no haya presos de conciencia, que todos sabemos que hoy día hay un cercenamiento importante en la libertad de expresión, se han cerrado muchas radios, muchos diarios, y por lo tanto, sin perjuicio que las autoridades fueron elegidas formalmente a través del voto popular, con muchos cuestionamientos, porque la oposición no tenía acceso a los medios de comunicación, hubo alguna denuncia de fraude. En la práctica, el ejercicio del gobierno es más propio de una dictadura. O sea, no se respetan los derechos humanos que debería respetar una democracia representativa, con mínimos estándares de una democracia liberal, ¿cierto? Y por eso yo creo que es muy importante que todos tengamos tal vez una actitud más firme en este tema y que no miremos para el techo. ¿Ha dejado de ser una democracia Venezuela, senador? Cumple con un principio mínimo de democracia formal, lo que se llama las democracias procedimentales, que se eligen autoridades, tal vez ese estándar lo cumple, pero no cumple con los requisitos de una democracia representativa, lo que se llama el Estado de Derecho, the rule of law. Hay requisitos fundamentales de un Estado de Derecho que son, por ejemplo, el tema de los debidos procesos, de la independencia del Poder Judicial, el respeto a los derechos de las minorías, el respeto a la libertad de expresión, y hay informes categóricos de Human Rights Watch, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los tribunales también internacionales, que han sido muy claros y muy categóricos en decir que esos requisitos no se están cumpliendo. Por eso yo creo que ha devenido el régimen de Maduro en un régimen claramente autoritario que no cumple con los estándares mínimos de una democracia representativa al estilo de la democracia, no sé, liberal que a uno le enseñaron en Derecho Constitucional con los conceptos de John Stuart Mill o de otra persona como Alexis de Tocqueville, que efectivamente son los que fijan ciertos criterios mínimos que no se cumplen. En el caso de Chile, senador, en nuestro país también ha sido cuestionado por temas de derechos humanos. Por ejemplo, hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó dejar sin efecto condenas contra personas de la etnia mapuche por considerar que no se habían respetado sus derechos en ese procedimiento. Bien podría ser entonces que un poder judicial de cualquier otro país también tomara medidas análogas en relación a este u otros casos en Chile, por ejemplo, que una corte de otro país pidiera a ese gobierno que interviniera en casos en que considera que hay violaciones de derechos humanos dentro del territorio chileno? Esos son, entre comillas, y bien entre comillas, los riesgos que existen cuando hay una universalización de los derechos humanos y cuando uno suscribe tratados, pactos, en fin, que le dan prerrogativas, atribuciones, competencias a ciertas instancias internacionales. Y en ese sentido, a diferencia de Venezuela, que se enoja mucho cuando alguien opina de su situación, nosotros, alguien podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero nunca evaluamos en ese tipo de situaciones salirnos de estas instancias multilaterales o jurisdiccionales internacionales. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que fue, me acuerdo, el fallo por el caso de la jueza Karen Atala, ¿cierto? Y podríamos encontrar algunos otros casos. Chile finalmente acató, y se buscaron modificaciones legales, y yo creo que en ese sentido siempre uno tiene que estar dispuesto a mejorar y no hay que temerle a esos pronunciamientos internacionales. Senador, en otros temas se está discutiendo la ley de presupuestos. Sabemos que ha habido varios conflictos, especialmente resistencia dentro de la democracia cristiana por temas como salud, por temas como educación. Finalmente, por ejemplo, en el tema de salud, que se esté llegando a esta, comillas, solución de desviar dinero de los fondos de espejo destinados a regiones para los hospitales, ¿es una solución correcta? Yo hubiese preferido otra solución. Por cierto que esto se hubiera financiado con recursos sectoriales. Pero finalmente los recursos de los gobiernos regionales, de los CORE o de los ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, son todos del Estado. Le pongo un ejemplo. En mi región de Aysén, el hospital de Puerto Aysén, que se termina de construir en los próximos meses, se financió con recursos sectoriales del Ministerio de Salud. El hospital de Cochrane, en la provincia de Capitán Prat, se financió ahora por el CORE, ¿cierto? 14.000, 15.000 millones de pesos por el CORE, el consejero regionales. Entonces, ambas fórmulas son posibles. Yo naturalmente siempre prefiero que estas inversiones mayores se hagan con recursos sectoriales para liberar esos recursos regionales para otras propuestas, pero todos sabemos que estamos viviendo una situación económica complicada y por lo tanto
hay que ser creativo y buscar otro tipo de soluciones. ¿No es postergar una vez más a las regiones, que finalmente se saque plata que tiene que ver con proyectos regionales para destinarlos a los hospitales que supuestamente iban a estar financiados de otra manera por parte del gobierno central? Por eso le digo que yo hubiese preferido que esto se hubiera financiado con recursos sectoriales y eso hubiera sido claramente lo ideal, pero desgraciadamente a veces lo perfecto enemigo de lo bueno. Estamos en una situación económica con el precio del cobre bajísimo, estamos con mucho menos ingresos fiscales de lo que se pensaban. Este año Chile está metiendo deuda por 8.000 millones de dólares, el próximo año por 10.500 millones de dólares, y por lo tanto la situación fiscal es difícil. Y uno lo que no puede hacer es gastar lo que no tiene, uno no puede ser irresponsable, porque eso se traduce en déficit fiscal, en inflación, y Chile, si hay algo que no puede perder, es la seriedad fiscal. Senador Patricio Walker, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Buenas tardes, que esté muy bien.